Gracias, Camilo, muy gentil por tu intervención. Bueno, a las 119 invitados que nos acompañan en la tarde de hoy, primero, nuestro agradecimiento por su tiempo y, por supuesto, por la confianza en nosotros depositadas. Qué mejor para un viernes a esta hora y para iniciar un fin de semana de confinamiento que empezar a mirar temas de impuestos y tributarios de COVID. Pero bueno, honrando un poco el tiempo y espero que ustedes en su casa nos estén acompañando con un tinto o muy cómodos. Todas las preguntas son bienvenidas en este tema. Sabemos que los cuestionamientos y sabemos que las necesidades hoy por hoy de la caja, de cuidar y preservar la caja en cantidad y calidad, y no solo la caja, sino ya quienes empiezan a enfrentar situaciones de iliquidez. Uno de los costos fijos relevantes pues son los impuestos. Los tributos siguen siendo entonces, por supuesto, uno de los temas con que tenemos que lidiar en este tipo de crisis, en este tipo de situaciones. Para darle un contexto a nuestra charla, aún no veo la presentación compartida en la pantalla, pero ya la empezamos a ver. No la vamos a seguir, si bien es cierto, por metodología y más que este medio es un poco complejo para que en ocasiones podamos darle seguimiento a las ideas y al conversatorio. Si bien es cierto, nosotros preparamos pues una información que va más detallada y completa en estos slides que les vamos a compartir. Si quieres vamos avanzando, Carlos Mario. Si bien es cierto, pues detallamos una información ya para honrar el tiempo y con el fin de que tengamos una serie de bien, pues lo que quisiera es simple y llanamente introducirlos más que barrer de manera completa nuestro tema. Lo que les quiero es mencionar algunas de las medidas tributarias que hoy por hoy se han venido adoptando, primero para tener un marco y una referencia clara ante esta explosión excesiva normativa que hemos tenido en los últimos días. Como bien ya lo mencionaba Julián, ya superamos los 100 decretos en estos últimos tiempos y con ocasión de esta declaratoria la declaratoria que estamos viviendo ante la situación de salud y económica, por supuesto. El marco que quisiera comentarles, porque es bueno en estos temas tributarios, ser muy aterrizados para tener no solo claridad de lo que está ocurriendo hoy, sino de lo que viene y de lo que vamos a empezar a enfrentar. Y para ello, pues nos vamos a ir con cifras que son de las más confiables. El Banco Mundial proyecta para Colombia una contracción del menos 2.2%, lo cual parece ser que en la región no es tan pesimista, atendiendo que la región puede tener una contracción y una decrecimiento de cerca del menos 5%. Y también se espera que la economía colombiana, que es un punto sobre el que uno tiene que partir para mantener esa coherencia, esa, si no bien tranquilidad, por lo menos una expectativa que le permita a uno empezar a proyectarse como una empresa en marcha y no de otra manera. Para el año 2021 se espera que el crecimiento sea o borde el 3.4%. Claramente, cuando vamos también a abordar temas tributarios, hay que apelar al balance, porque somos dos partes. De una parte va a estar el Estado, las entidades territoriales, y por supuesto en la otra punta los contribuyentes. Ninguna de las dos demerece o es más merecedora que la otra de un reconocimiento o un tratamiento benéfico y específico. El déficit público para el año, o el déficit del Estado colombiano para el 2020, cerrado el 2020, se estima que sea cerca del 6% del PIB. Y se espera, y claramente esto no es una novedad ni es sorpresivo, es propio de estos estados de crisis, va a terminar el gobierno colombiano, el Estado colombiano, con un endeudamiento por encima del 5%. Esa es una situación macroeconómica que, si bien es esperada, claramente va a ser un reto. Va a ser un reto porque en este momento el gobierno nacional es el llamado a tratar de mantener la economía a flote a través de un gasto público importante.
Hoy ese gasto público lo hemos visto y eso va atado a ciertas cifras y es cerca de 50 millones de habitantes en Colombia. De eso solo cerca de 22 millones de personas realmente tienen una ocupabilidad y están generando recursos e ingresos. Vamos a terminar el año con cerca de 20% de desempleo en Colombia, que es una cifra importante que no hemos tenido desde los 90. De esos 22 millones de personas en Colombia ocupadas, cerca del 50%, cerca de 11 millones de personas están están en ese segmento de informales. Y ese segmento de informalidad es hoy por hoy a la que en primera medida el gobierno ha destinado la mayor o focalizado la mayor cantidad de esfuerzos y de recursos económicos. Ello y por supuesto la población vulnerable, donde el adulto mayor, donde los niños, donde la educación y donde la salud también van a demandar unos gastos públicos importantes. Cuando hablamos de cómo se está proyectando también el gobierno nacional, pues no tenemos que ir a una información diferente y esto está documentado en los considerandos de los decretos de excepción y los decretos que se han expedido durante esta crisis. Y allí hay una cifra que siempre tenemos que tener en mente y que además nos muestra que estamos empezando en esta situación de crisis y que vamos a tener que proyectarnos a un mediano o un largo plazo un poco más allá de los 6 meses. En Colombia se espera que cerca de 4 millones de personas, no es que se vayan a enfermar de COVID, se espera que 4 millones de personas tengan síntomas y requieran asistir a algún tipo de servicio de salud, sea privado o público, y vayan a consumir recursos del sistema de salud y vayan a pedir incapacidades y requieran medicamentos, además de la atención propia de los médicos y del sistema y la infraestructura de salud. Entonces, cuando uno tiene proyectado una cifra de 4 millones de personas, pues este tema hasta ahora estamos iniciando y eso nos deja ver que la situación fiscal de Colombia, que si bien es cierto en el año 2020 más va a poder mantenerse a través que va recaudado este año y de lo que va a ser el endeudamiento externo por parte del gobierno nacional, que claramente va a ser importante y que cada día va a ser creciente, pero que además va a ser competido, porque no solo Colombia está enfrentando esta crisis. Hoy por hoy muchos países van a requerir ese financiamiento de banca multilateral de crédito y por supuesto va a ser competido, eso va a afectar tasa, va a afectar las condiciones y va a afectar los cupos de endeudamiento. En algún momento ese recurso también se va a acabar. Eso es lo que nos muestra claramente aunado a otro elemento y es en Colombia el 80% de los gastos del Estado son cubiertos con el ingreso corriente principal, que es tributario. El otro 20% casi que está representado en otro de los elementos que van a hacer muy compleja la situación de Colombia en el año 2021, que son las rentas del sector de hidrocarburos. Con eso ustedes se están llevando ya una idea de que 2021 es realmente el reto desde el punto de vista de finanzas públicas, que además va a estar marcado por un ingreso un decaimiento en el ingreso muy marcado e importante. Aquí, ¿qué pasó? Un decaimiento muy marcado e importante. Bueno, un decaimiento muy marcado e importante en los recaudos de impuestos nacionales, porque por supuesto lo que se espera es que baje a ser de manera generalizada en la economía un año de pérdidas fiscales y no de ingresos. Pero bueno, ese es un poco el panorama y esto un poco para introducir de que los temas en materia tributaria son un balance. Si bien es cierto, el gobierno nacional es muy consciente de que tiene que proteger el tejido empresarial y la confianza tanto de hogares como no solo de hogares, sino consumo agregado, que eso va a ser esencial para poder salir de esta crisis y es que la gente vuelva a tener la confianza de comprar inmuebles, de negociar, de adquirir vehículos,
de mantener un nivel de consumo que no se limite y no se estreche únicamente a lo esencial y básico. Que por una parte sí, el llamado es claramente que en este tipo de situaciones usted simple y llanamente se supedite a gastar lo básico, pero por el otro lado, económicamente, si no hay una confianza en el consumidor para ir más allá de esos bienes que no son exclusivamente lo esencial y lo básico, pues es un balance que también se tiene que mantener. Claramente, entonces, las medidas que nos están mostrando y la tendencia que muestra la normativa que se ha expedido en los últimos 20 días o en los últimos 15 días, nos pasan por este tipo de medidas. Lo primero es más que diferimiento de impuestos, acá simple y llanamente estamos viendo unas modificaciones en los plazos de los impuestos, por una parte. Por otro lado, unas exenciones muy, muy puntuales, unos beneficios para las donaciones que se van a concretar en un beneficio de IVA y un beneficio de 4 por mil que ya vamos a revisar, un procedimiento abreviado para devoluciones y compensaciones de saldos a favor, que este sí era una de las herramientas que ya traíamos incluso desde la ley 1943, pero que no había sido reglamentada y que la 2010 también la incluyó. En este caso, pues vamos a tratar un poco más en detalle este procedimiento porque es bien interesante que lo tengamos visualmente y lo tengamos muy claro como una de las herramientas con las que vamos a contar en estos días. En materia de procedimiento tributario, las suspensiones de términos y una novedad que creo que ustedes ya conocen a través de todos los medios es el impuesto solidario, que básicamente está en cabeza de empleados públicos y personas naturales que presten servicios a entidades públicas y pensionados. Entonces, de manera muy, muy general, en este tema de obligaciones, quiero que se lleven una idea y es básicamente esa modificación de calendario tributario en materia de impuestos sobre la renta. Si quieres, seguimos al siguiente slide. En materia de impuestos sobre la renta se concretó en aplazar para quienes después quieran volver a cuál es el listado de la normativa y qué tema básicamente está tratando, pues pueden volver a este slide. Pero vamos a seguir con los vencimientos del impuesto sobre la renta, que ya el próximo martes 21 de abril iniciamos con pago de primera cuota de personas jurídicas y de régimen tributario especial, y vamos con el segundo, el pago de la segunda cuota de grandes contribuyentes a partir de 21 de abril y hasta el 5 de mayo, dependiendo del último número del NIT. En este caso de pago de impuestos sobre la renta, declaración y pago, pero específicamente lo que más nos interesa en este momento son los pagos. Básicamente tenemos la regla general y es grandes contribuyentes y personas jurídicas. Básicamente fue una semana lo que se ha modificado el calendario tributario. En cuanto a la declaración, sí iniciamos a partir de junio con grandes contribuyentes y a partir de 1 de junio a 1 de julio, personas jurídicas y régimen especial. La única excepción realmente que tenemos en esta materia la encontramos para empresas de transporte aéreo, hoteles, servicios hoteleros, teatrales y en general espectáculos musicales en vivo, cuyos se segmentó igual por gran contribuyente y por persona jurídica. El pago de la segunda cuota en el caso de grandes contribuyentes inicia en 31 de julio, la tercera va para agosto, y para personas jurídicas en general, pero que tengan este tipo de actividades económicas, inicia de igual manera 31 de julio y 31 de agosto la segunda cuota. Los demás contribuyentes pues siguen la regla general. Y los contribuyentes que tenían a 31 de marzo aprobado, que tenían aprobado la vinculación del mecanismo de pago de obras por impuestos, tienen declaración y pago en el caso de grandes contribuyentes segunda cuota a 29 de mayo como fecha única de vencimiento, independientemente del número del NIT, y declaración y pago primera cuota de personas jurídicas en general, pero que se vinculen a través de este mecanismo, también a partir hasta el 29 de mayo. Con ello queremos también
traer a colación una cifra que está manejando la DIAN para que veamos también, porque claramente ellos las estadísticas y las cifras las tienen muy claras y la información le están haciendo una lectura casi semanal. Y es que básicamente ahorita tienen un cúmulo de 500.000 contribuyentes. De esos 500.000 contribuyentes se estima la DIAN tiene en su Big Data parametrizado que 200.000 contribuyentes son los que van a generar un saldo a pagar de renta año grabable en 2019 y que de esos 200.000 contribuyentes, el 90% del recaudo del año va a estar centralizado en el 90% de ese recaudo solo en 10.000 contribuyentes. Luego ya tienen un plan que inicia la próxima semana desde el 21 de abril y lo van a monitorear hasta mayo con el fin de determinar de ese 10%, de esos 10.000 contribuyentes realmente qué deterioro van a detectar. La tendencia muestra que estos 10.000 contribuyentes, que son los que aportan o los que representan el 90% del recaudo, se entiende, y por eso la DIAN no se la ha jugado por modificar de manera importante los vencimientos, por lo menos de renta. Se entiende que esos 10.000 van a desembolsar y van a cumplir de manera estricta con su obligación tributaria. Pero, por supuesto, las estadísticas están, pues, por iniciar el martes de la próxima semana y por validar los efectos recaudatorios. Ahora bien, el hecho de que se empiece a deteriorar ese indicador de cumplimiento nos puede poner en una situación un poco más compleja. Si se deteriora ese índice mejor, claramente van a empezar a tomar medidas. Si quieres, seguimos. ¿Qué otros vencimientos podemos tener claramente dentro del radar? Están establecidos los vencimientos de sobretasa de impuesto de renta para instituciones financieras. Esta sobretasa se había caído desde la declaratoria de inexequibilidad de la ley anterior, pero en todo caso también se había caído en una sentencia aparte. La de este año la estaban demandando, pero las entidades financieras decidieron mutuo propio retirar la demanda. Luego van a asumir esa sobretasa que para el año es del 4% y que se paga vía anticipo del 100%. Entonces van a empezar con vencimientos a partir del 21 de abril igualmente, y personas jurídicas ya están desde el 14 de abril tributando esta sobretasa. Presentación y pago del impuesto al patrimonio para aquellos que están sujetos a este tributo por el año 2020. Primera cuota del 12 de mayo en adelante y declaración y pago a partir de 28 de septiembre. Por supuesto, también este es parte de los índices que se van a monitorear. Pero como les digo, si este año este tipo de contribuyentes, pero especialmente renta y los grandes contribuyentes mantienen un comportamiento estable en materia de IVA, podríamos no tener mayores modificaciones a lo que es el régimen general, que como lo señalaba anteriormente Julián, está plenamente válido, nada ha sido derogado salvo muy puntuales o modificado en términos generales, no hay ninguna modificación esencial. Entonces seguimos nuestra normativa tal cual y debemos darle aplicación y ojalá cumplimiento estricto de la misma, tener muy presente los vencimientos y los pagos. Si quieres, seguimos. Uno de los grandes temas donde nosotros tenemos concentrada la atención es qué pasa con IVA y qué pasa con retenciones en la fuente. Para efecto del impuesto sobre las ventas, la única modificación hoy por hoy está para las actividades económicas de expendio y preparación de comidas en cafeterías, las actividades de bares, básicamente los restaurantes, donde se les modificó única y llanamente el vencimiento del bimestre marzo-abril o del cuatrimestre enero-abril para aquellos que estén bajo esta periodicidad, y es hasta 30 de junio. Igualmente, para impuesto a consumo únicamente de estas actividades económicas tenemos una modificación en el pago de impuestos sobre las ventas, que es extensivo a las agencias de viajes y operadores turísticos, hay que señalarlo.
de manera muy precisa, como a las aerolíneas y hoteles, pero salvo eso y salvo ese bimestre, que es el único que ha venido a ser modificado, salvo eso, venimos con los vencimientos que traíamos desde el decreto publicado el 23 de diciembre del año 2019, que es el calendario tributario de este año. Entonces, claramente allí, el gran reto hoy por hoy de los empresarios es qué hacemos con el IVA y qué hacemos con las retenciones en la fuente. Realmente ese es el tema de caja que más apremia a todos los contribuyentes de manera general. Por supuesto, vienen otros impuestos porque estamos también en épocas de impuestos prediales, impuestos de vehículos, impuestos de ICA anuales, que tendrán su propia reglamentación y que las alcaldías han poco a poco ido modificando, pero tampoco de una manera tan agresiva de mandar de manera importante al segundo semestre del año 2020, sino que cubren o corren o modifican cuestión de un mes para los pagos y declaraciones. En general, Bogotá ha sido pues de los que ha mantenido una posición un poco más amplia y nos vamos con vencimientos a junio para efecto de impuesto predial, pero básicamente eso es lo que hoy tenemos. ¿Qué pasa con los temas de IVA y de retenciones en la fuente? La posición del gobierno nacional expresada en muchas oportunidades por la DIAN es que los agentes de retención y los responsables de IVA actúan como en su calidad de agente del Estado simple y llanamente para recaudar un ingreso que es del Estado y que es público y que por ende no encuentra admisible que un particular o cualquier entidad, si sea pública o privada o de economía mixta, se financie con esos recursos. Ello sería cierto si el mecanismo de IVA fuera por caja. Si yo recaudo y lo que recaudo y con eso juego 2 meses o 3 mientras presento la declaración, sería un poco más claro, pero en esta época en donde empezamos a facturar y a ver que tenemos un deterioro en el recaudo y que más bien es el agente de retención o es el responsable de IVA el que más bien, a pesar de no recaudar esa cartera o esa facturación, la está pagando o asumiendo ese IVA, un IVA que además puede que nunca recupere porque puede que se deteriore de tal manera esa cartera que no la vaya a recaudar nunca o no la vaya a recaudar en un mediano plazo. Entonces termina es el responsable de IVA es financiando esos IVAs. Eso es un poco lo que se le ha expresado al gobierno nacional y en esos casos o tratar de transitoriamente por lo menos que el IVA sea por recaudo. Si yo logro recaudar esa cartera, tener que trasladar esos IVA, si yo no los recaudo, no los financio. Es un poco lo que se está abogando, pero la posición de la DIAN en ello pues sigue siendo muy focalizada en ese tema. ¿En qué sí vamos a tener un cambio de autorretenciones, retenciones e IVA? Por favor, Carlos Mario, seguimos tenemos ya un decreto que nos viene a regular qué pasa en los procesos de insolvencia. Y allí sí nos contempla la normativa que una empresa o quien opte por este tipo de procedimientos y cumpla con todos los requisitos de ley, van a tener unas medidas transitorias hasta el 31 de diciembre de 2020. Este tipo de contribuyentes no van a estar sometidos a retención ni a autorretención en la fuente y para efecto de que su caja en materia de IVA no se afecte, estarán sometidas a una retención del 50% del IVA. Igualmente, en materia de impuestos sobre la renta, se contempla que no tienen que liquidar anticipo y que no van a tener 2020. En estos únicos casos son los que hoy por hoy la normativa nos trae esto. De resto, vamos a estar abocados a la situación de empezar a evaluar si presentamos o no presentamos las declaraciones, si estamos o no con pago, o cuál va a ser la situación, recordándoles en ese punto, por supuesto, que el interés moratorio hoy por hoy de las obligaciones tributarias es del 26.04%,
y que allí vamos a tener que empezar a determinar qué obligaciones cumplir o no, cuál es como la conveniencia o la lógica financiera que debemos dar de trasfondo a este tipo de operaciones. Dicho esto, considero que es importante, podemos seguir de una vez. Bueno, se establecieron los anticipos semestrales del régimen simple, en donde también se contempla y se evalúa y se consideró que los primeros bimestres van a empezar a ser desembolsados esos anticipos a partir del mes de mayo, y en lo sucesivo del año se mantiene un calendario más o menos estricto. Pero pasemos, si quieres, de vencimientos de obligaciones tributarias, ya seguimos a otro tema porque lo relevante pues ya fue señalado. Tenemos ampliaciones de plazos para contribuyentes, si quieres nos devolvemos un momento, perdón. Nos devolvemos. En vencimientos de obligaciones tributarias, también mencionarles que la información exógena va a empezar a reportarse para grandes contribuyentes desde el 15 de mayo en adelante, y personas jurídicas y naturales desde el 1 de junio en adelante. Esto es un tema relevante para tener en cuenta, dado lo onerosa de las sanciones en esta materia, y porque claramente el Estado tiene hoy por hoy una necesidad de empezar a hacer cruces de información exógena muy alta. Pero ¿qué deja ver, por supuesto, una fecha como esta? Claramente detrás de esto lo que también podemos evidenciar es que la DIAN fue de aquellas entidades muy afectadas con el tema del teletrabajo, porque la DIAN no tiene montado ni está, no puede funcionar de manera remota. Lo que nos ha mostrado estos días la DIAN es, ellos tienen un real reto tecnológico de poder operar de manera remota. Ahora bien, los sistemas de la DIAN y la información que maneja la DIAN es tan delicada que, por supuesto, uno entiende como particular que no es fácil poder blindar esos sistemas, porque claramente muchas personas operándolas desde su casa sin saber qué tipo de conexión utiliza, hace y permite que sea muy fácil empezar a bombardear y generar inseguridad en la misma. Esto claramente es algo que podemos tener de manera razonable todos previstos. No obstante, en estas fechas como presentación de información exógena, pues uno ve que no es una amabilidad, una sutileza con los contribuyentes que están haciendo teletrabajo, sino que la DIAN estima que sus funcionarios, por lo menos de área de gestión y de sistemas, van a estar ya para mayo en las instalaciones donde están los servidores y donde está la gestión y autogestión, todas las áreas para ayudar y apoyar la gestión, porque todos sabemos que cuando estamos con información exógena, los sistemas de la DIAN colapsan, y más que este año les ha dado introducir modificaciones incluso de imágenes, plataformas, que ha hecho que se haga muy lenta la carga de información, y estas son informaciones absolutamente grandes y pesadas. Cuando los contribuyentes empiezan a subir esta información, si no hay nadie en soporte técnico de la DIAN, nos vamos a quedar con el sistema reventado. Entonces, claramente estimo que si la DIAN puede contar con sus funcionarios para mayo, vamos a tener ese vencimiento. Si la DIAN no puede tener el full de sus funcionarios, o por lo menos de su pool que haga esa asistencia, vamos a tener modificaciones. Seguimos entonces con los temas de IVA, y en los temas de IVA es importante señalar que hemos tenido 2 decretos que han venido regulando la exención de IVA en la importación y venta de bienes e insumos indispensables para la prestación de servicios médicos con pacientes con COVID. Inicialmente partimos con un decreto que regulaba 26 artículos, ya hoy por hoy son cerca de 237. Dentro de ellos, sin manera de ejemplo, pues tenemos las mascarillas, vamos a tener las máscaras protectoras, los trajes con que los médicos se tienen que proteger por bioseguridad y bioprotección, camillas, nebulizadores, ventiladores, todos ellos van a quedar dentro de este tratamiento exceptivo de IVA.
Este tratamiento establece que da lugar a impuestos descontables, pero no dará derecho a devolución ni compensación, por ende no va a ser susceptible de un trámite de devolución de saldos a favor y menos del trámite que está contemplado hoy por hoy de un proceso abreviado. Por ende, los saldos a favor que se generen pues se tendrán que imputar en la misma declaración o en periodos posteriores, no tiene un límite. Que sí es importante en las facturas y más que hoy con facturación electrónica tienen que parametrizar muy rápidamente esta exención con el decreto 417, que es el que reconoció o declaró en Colombia el estado de excepción. La obligación ante la DIAN, y esto es algo que queremos resaltar porque como no es un procedimiento común, es muy fácil que dentro de nuestros quehaceres día a día lo olvidemos. La obligación para los responsables que comercialicen o que importen este tipo de bienes es hacer un reporte dentro de los 5 primeros días del mes siguiente, un reporte tanto de las ventas y otro de las importaciones suscrito por contador o por revisor fiscal según corresponda, donde se debe detallar el 100% del listado y donde se debe mostrar que cumple con las características que la norma establece. Y también traemos una exención, si quieres seguir siguiente, una exención para los servicios de internet y telefonía móvil que no supere un valor de 71.214 pesos, va a ser aplicable de las facturas que se expidan desde el 13 de abril hasta el 13 de agosto del 2020. Y tenemos una exclusión de las comisiones del Fondo Agropecuario de Garantías que lleguen a expedir este tipo de garantías para focalizar recursos al sector agro y que requieran este tipo de garantía. Seguimos entonces con los beneficios. Si quieres seguimos, por favor, Carlos Mario. La devolución de IVA simple y llanamente es mencionar que a partir de marzo se dio inicio, pero más allá de ello, pues no consideramos que vaya a ser objeto de. Se trae y se tiene hoy por hoy hasta 31 de diciembre un beneficio tributario que va a cubrir a las donaciones de SAL, de entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, que vayan a canalizar donaciones que se hagan y se destinen única y llanamente a esta emergencia. No va a ser cualquier tipo de donación, sino que tenga incidencia y relación efectiva y de bienes y recursos que se destinen para conjurar esta crisis. Básicamente las medidas están en dos aspectos, si quieres seguimos. En el impuesto sobre las ventas y gravamen a los movimientos financieros o 4. En materia de IVA es esencial porque nos trae una no sujeción y es cuando se donen activos, cuando se donen bienes tangibles, las donaciones son consideradas por regla general bajo la normativa del impuesto sobre las ventas como una venta sujeta al impuesto, toda vez que es una transferencia de un bien y para efecto de los bienes, siempre los bienes tienen un valor de mercado, es decir, siempre tienen un tope mínimo y por ende las donaciones están grabadas por regla general con IVA. Aquí traemos una no sujeción que va a ser temporal. Se entiende que las donaciones de bienes como camillas, como mascarillas, como donar gel, como donar cualquier tipo de bien que se pueda utilizar, medicamentos, aseo, incluso elementos y materiales de construcción o dispositivos médicos, van a quedar incluidos en esta exención de IVA. No, por supuesto, la vemos como una no sujeción y no aplica única y llanamente cuando la donación se haga entre vinculados. Y por el otro lado del gravamen a los movimientos financieros es la marcación de hasta 2 cuentas bancarias para que los recursos que se canalicen a través de esos productos financieros no queden grabados con este tributo. Exige que se certifique el destino de esos recursos van para ayudas y para conjurar la emergencia de salud y económica que estamos enfrentando y también tiene una obligación de información especial a la DIAN 15 días después de la marcación de la cuenta. Se debe anexar y radicar ante la DIAN
toda la información que soporte la apertura y la marcación de la cuenta como exenta ante el banco, y en todo caso identificar los beneficiarios de los retiros o de los beneficiarios y un poco la trazabilidad de esos recursos. Ello en cuanto a beneficios tributarios de régimen tributario especial, y todo encaminado única y llanamente, como les mencionaba, a superar esta crisis. Acá se venimos con un tema esencial, que es el procedimiento abreviado para devoluciones y compensaciones. Hoy por hoy la regla general es que los procedimientos de devolución y compensación se someten a un término de 50 días que pueden ser prorrogados, o pues se puede suspender hasta por 90 días. Hoy por hoy la norma nos establece es, usted puede radicar la devolución, o si tiene una devolución en curso, le tienen que atender y devolver los recursos en un término que no sea superior a 15 días. Es decir, la administración va a contar con un término perentorio de 15 días para resolver la solicitud. Una solicitud que, entre otras, siempre hoy por hoy, pues el procedimiento normal es que tiene una notificación personal. Aquí se entiende que si a usted le expiden unos TIDIs o le consignan los recursos parcial o totalmente, es porque le aprobaron su devolución. Y básicamente el requisito es radicar la devolución, si es por la plataforma con las firmas digitales de la DIAN, y si es de aquellas que requieren hoy por hoy la solicitud de citas, se pueden remitir a los correos electrónicos. Ya salió un oficio de la DIAN donde están publicando por cada una de las seccionales los correos electrónicos a los cuales hay que remitir la solicitud de devolución formal para iniciar el procedimiento y empezar a contar, que se entienda radicado, y empezar a contar los términos. Claramente esto suena muy bien, pero la realidad es que no está operando desde el suyo tan ágil y sencillo como la normativa no lo presenta, pero sin duda alguna es uno de los mecanismos que se van a afinar en estos días y a los que tenemos que recurrir. Este no es un momento de empezar a trasladar saldos a favor. Si ustedes tienen saldos a favor en sus diferentes tipos de declaraciones, es bueno empezar a evaluar este tipo de procedimientos, y sin duda un procedimiento abreviado con una respuesta de 15 días, así la DIAN se sature, sin duda es algo que tenemos que empezar a implementar. Dicho esto, única y llanamente los 15 días se van a ver un poco afectados en el caso de aquellos contribuyentes que, según la normativa tributaria, que hoy no tenemos los criterios objetivos, se califiquen de riesgo alto en materia tributaria. Según la DIAN, del 100% de contribuyentes que solicitan devoluciones de saldos a favor, solo hay un 20% que son calificados de alto riesgo. Hoy no conocemos criterios objetivos, pero lo que sí sabemos de tiempo atrás es que la DIAN recurre en sus procesos de Big Data a cruzar con bases de datos como es la de la UIAF, de lavado de activos, la de la Fiscalía, la de la Policía Nacional, la de las entidades financieras nacionales e incluso datas internacionales, y que de alguna u otra manera la primera línea de revisión son estos cruces, y una segunda, pues tenemos muy claro que este mecanismo años atrás ha sido objeto de abuso por parte de algunos contribuyentes, y conocemos de carteles de devolución y demás, y es un poco tratando de depurar y de evitar este tipo de situaciones. Si quieres, seguimos el procedimiento abreviado y vamos con algo que pueda ser ahorita de interés para algunos. Los procedimientos tributarios tienen hoy por hoy suspendidos términos. De manera general cubre casi todos los procesos, tanto administrativos y también, hay que decirlo, judiciales en materia tributaria. Y no solo son los procesos administrativos en general, sino que hoy por hoy incluso están suspendidos los términos de firmeza, de fiscalización. Es decir, esto es para ambas partes, y volviendo a resaltar, y cabeza de ustedes, no es que la DIAN sea muy amable, sino que también tiene imposibilidad de que sus funcionarios sigan laborando en remoto y con teletrabajo de manera muy eficiente. Entonces, es clarísimo que los procesos de fiscalización y aquellos procesos en los que el
porque hoy sigue siendo esto un procedimiento absolutamente escrito y los files y los archivos de la DIAN reposan en sus instalaciones, sus funcionarios están lejos de tener la información en la nube. Entonces, básicamente eso sí está hoy quieto. ¿Qué no está quieto? Las devoluciones. Para ello, no tenemos suspensión y van a seguir activas, entre otras medidas. Y por último, señalarles el impuesto, que creo que está en cabeza de muchos. Sigue. El impuesto sigue. El impuesto solidario por COVID, para precisar, únicamente recae sobre servidores públicos, personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios y profesionales con entidades del Estado, y por Estado pues nos vamos por la regla general, y pensionados. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto un poco el gobierno nacional, primero, es que entrar a modificar y a tocar las nóminas de las entidades públicas es complejo, es desde el punto de vista legal complejo. Segundo, venía una presión muy alta desde el punto de vista, venía presionándose un tema de poder intervenir ciertos salarios que se entienden altos o megapensiones. Y tercero, pues hay una consideración muy clara detrás de este tipo de medidas y es que están, más allá de quiénes son servidores públicos o no, están tratando de recurrir a ingresos que son permanentes y donde hay estabilidad. Si sabemos todos que si hay una nómina que es muy estable son las nóminas del Estado, diferente a lo que está pasando hoy por hoy con el sector privado. El sector privado de las nóminas no van a tener la estabilidad que, por supuesto, sí tienen las nóminas del Estado. Entonces, única y llanamente se concreta en estos tres sujetos pasivos: personas naturales vinculadas con contrato de prestación de servicios, los que reciben honorarios y los pensionados que tengan más de 10 millones de pesos de mesada. Todo tipo de pensionados, de colpensiones, de régimen privado también. Los primeros 1.800.000 de ese intervalo no van a estar grabados y las tarifas básicamente va a ser de causación mensual y se va a recaudar vía retención en la fuente, y las tarifas enseguida las vemos, van por tramos. En el siguiente slide, por favor, Carlos. Básicamente las tarifas van desde el 15% al 20% por intervalos donde siempre el 1.800.000 se va a detraer. Y además de este impuesto solidario, porque esta primera fase que vimos es un impuesto solidario y es obligatorio, va a haber la posibilidad también, como sigue, en el siguiente slide lo vemos, unas tarifas para un impuesto solidario, pero que es estrictamente de carácter voluntario para aquellos trabajadores que perciban más de 1.755.000 pesos, donde también el primer 1.755.000 se va a restar de ese tramo y va a tener tarifas progresivas desde el 4% al 13% en el último tramo, que es de 8.700.000 a 10 millones de pesos. Y por supuesto, pues ese ya es de aplicación inmediata y a partir de la siguiente mesada, para quienes sí es obligatorio, se va a empezar a recaudar y tiene como destinación única, pues conjurar la crisis generada por COVID. Dicho esto, pues agradecería que procedamos a revisar las preguntas. Bueno, a medida de conclusión, algunas les podemos compartir claramente en este momento. Es un momento donde las devoluciones de saldo a favor tienen unas condiciones favorables. Analicen sus declaraciones tributarias, incluso si hay que presentar una declaración de renta antes de su vencimiento, es bueno analizarlo, y esta tiene un saldo a favor, analícelo y revise si ahí podría tener una opción de generar recursos, así sea para compensar con IVAs y con retenciones en la fuente. Va a ser una época donde activar acuerdos de pago y facilidades de pago, donde esperamos que las facilidades de pago se empiecen a presentar sin necesidad de otorgar garantía real, que es el mayor obstáculo que los acuerdos de pago y facilidades de pago tienen hoy por hoy.
Las terminaciones de mutuo acuerdo y conciliaciones de acuerdo de pago, con acuerdo de pago, que es una novedad de la ley 2010, están allí para ser utilizadas. Una recomendación de la que partimos es, usted se está proyectando y pensando a futuro, pues trate de mantener una política de cumplimiento y una correcta y oportuna presentación de declaraciones tributarias. La presentación es una cosa y tiene unas sanciones autónomas del no pago. Entonces hay que empezar a hacer un análisis de qué obligaciones tributarias, dado un caso eventual de incumplimiento, cómo voy a hacer ese picking o empezar a escoger y a seleccionar cuáles van a ser.